Desesperada con Gers Manero. Y el director ahí de la Fiscalía General de la República se pone las pilas y hoy nos saca por la mañana una denuncia que ya tienen en contra de Enrique Peña Nieto acerca de traición a la patria, que es por lo que se le puede juzgar a un presidente por cohecho y por algo más que no recuerdo, pero ahorita Asociación delictuosa. asociación delictuosa, dice Víctor Corral, pero ahorita en la tarde acaba de salir, ahora sí, otra orden, otra acusación en contra de quien cree, de ese que se había alejado de la política y que acaba de volver, que porque es muy necesario que vuelvan a remendar este país tan roto como está. Es Ricardo Canalla Canallín, en contra de él hay una acusación ya en la FGR, Ernesto Cordero, ese exdiputado chapulín que del PAN al final se fue al PRI con Antonio Meade, y tenemos al señor Penchina, otro tipazo, otra finísima persona, Víctor. Bienvenido, Víctor. Gracias, Carlos. Un saludo para ti y un saludo para todos los que se están acercando a ver este bonito video. Y aquellos que nos verán después, pidiéndoles que nos apoyen, que nos sigan apoyando en nuestros canales de Expresión Política con Víctor Corral, de Carlos Federico Informa, de Conexión MX y Conexión Online. Gracias por todo su apoyo. Pues ahí los tienes, Vittorio, a cada uno de ellos. Aquí tenemos a Ricardo Anaya, Ernesto Cordero y David Penchina, que son acusados por la Fiscalía General de la República por asociación delictuosa por el caso Lozoya Austin, donde recuerdo muy bien, en aquella denuncia los detalló a cada uno de ellos. Recuerdo que le dio más de 6 millones de pesos a Ricardo Anaya cuando era presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, jefe del ramo 23, aquel de los moches donde les tumbaba el 17% por cada parte del presupuesto que les daba a cada uno de los diputados para que llevaran allá a su municipio o a su estado de la República. Y pues por fin, este hombre que quería regresar, dice que por la puerta grande, Víctor, pues va a tener que comparecer ante la Fiscalía General de la República ante las acusaciones que le tienen ya en ese lado. Los panistas, pues mira qué hermosos ahí, Víctor. Carlos, volvemos a recordar que para tener una lengua larga se requiere una cola corta. Parece ser que Riquín Canallín se le olvidó que ya tiene también sus antecedentes. Recibió 6.8 millones de pesos por su voto para para llevar a cabo la reforma energética, Carlos. Penchina se llevó 6 millones de pesos y por allá anda más o menos también Ernesto Cordero. Bueno, pero desde que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, hizo la acusación, porque no solo fue una audiencia, él hizo una acusación directa contra algunas personas, entre ellos estos tres, Carlos. Por eso, la Fiscalía General de la República se dio a la tarea de conformar sendos expedientes que lo llevaran precisamente a poder hacer la denuncia. Ahorita, lo que el pueblo de México pues seguramente está esperando, yo entre ellos, es que ya se sepa que ya hay una orden de aprehensión. Ok, ya está la acusación, ya tenemos un expediente, necesitamos una orden de aprehensión, Carlos, porque parecía que se había dormido el caso Lozoya. Inclusive en la mañanera más de un periodista hablaba de que qué sucedió pues con el caso Lozoya. Ya se dejó, ya se abandonó, ya se terminó, ya ¿qué pasó? Y bueno, pues con esto renace la esperanza del pueblo de México, aunque sea poco a poquito, porque va muy lento, renace la esperanza de ver realmente que se haga justicia, Carlos. Dicen que no fue una maleta, sino fueron 15 las que fue a recoger el señor Rafael Carabeo, Víctor. Pero Señor, aquí yo tengo una fotografía que no alcanzas a ver de los tres mosqueteros. Están felices a carcajadas en la Cámara de Diputados cuando pasaron esa reforma energética, Víctor, y gozaban de cabal salud toda esta bola de sinvergüenzas. Aquí vemos este tridúo de cínicos
Del lado izquierdo tenemos a Ernesto Cordero a carcajada abierta, el señor David Penchina ahí festejándole sus chistes y el señor Ricardo Canalla Canallín, al cual yo creo no le entendió el chiste, tiene una cara ahí de admiración que de no sabe de qué reírse. Estos tres que ve aquí en pantalla, es lo que dice el presidente de la República, que son más de lo mismo, que desde el 87 nació el PRIAN, donde cada uno de ellos empezó a tener una relación como si fueran del mismo partido, al grado que el día de hoy, al día de hoy, se unen. Antes eran como el agua y el aceite, Víctor. Uno era la antítesis del PRI, eran los contrarios del PRI. Resulta que al fin se volvieron los mismos. El PRD, pues no se diga, esa es una rémora del que vaya allá adelante, pero que el PRI y el PAN se unan así por México, creo que eso sigue constatando de que nada más son más de lo mismo, que como Ernesto Cordero, el del lado izquierdo que tienen ahí en pantalla. Siempre fue un panista, fue hasta jefe del partido, hasta fue candidato a la presidencia de la República, que perdió con Josefina Vázquez Mota, porque él era el favorito de Felipe Calderón Hinojosa, Ernesto Cordero. Era el que envió ahora sí para que él fuera el candidato y le ganó Josefina Vázquez Mota. Y este señor se quedó trabajando todavía ahí en el PAN, pero cuando llegan las elecciones para con Andrés Manuel López Obrador, que les ganó rotundamente, el señor ya no le gustó el Partido de Acción Nacional y se fue al PRI. Son más de lo mismo. Ricardo Canalla Canallín, pues dio un golpe de estado ahí en el PAN, recordamos muy bien, que esa fue el pretexto de Felipe Calderón y su señora esposa de salirse de ese partido, porque Ricardo Anaya no respetaba el estatuto supuestamente del partido y se tuvo que ir a Querétaro a gozar de todas sus propiedades, del cual son los panistas dueños de medio Querétaro, con el cual allá hizo los grandes negocios inmobiliarios, y ahora quiso regresar, Víctor, dizque a darnos las clases de buenas costumbres y de cómo llevar al país por un cauce de la felicidad y del éxito, lo que ellos nunca pudieron en 12 años, ni en 6 años con Peña Nieto. Eran de lo mismo, 18 años que se aventaron juntos, Víctor. Efectivamente, Carlos, yo recuerdo muy bien cuando estaban en campaña, Riquín Canallín aducía que por qué a Andrés Manuel le interesaba tanto recuperar la situación de Pemex, por qué hablar de una autosuficiencia en la gasolina. No se daba realmente cuenta de lo que estaba diciendo, Carlos, porque él ya tenía en su mente que iban a salir los autos eléctricos, ¿recuerdas? Así es. Y que el futuro ya no es lo mismo que pensaba Andrés Manuel López Obrador. Nada más que ese futuro también lo piensan los árabes, también lo piensa Estados Unidos, también lo piensan todos los países del mundo. Hoy viene a decirnos que ya descubrió el hilo negro, que ya descubrió el agua tibia y que ahora sí sabe cómo hacerle para sacar a México de la violencia y el subdesarrollo y la pandemia. Y ahora sí viene todo sabiondo, Carlos. Pero son mentiras. Todos lo sabemos, conocemos su trayectoria y como dice Andrés Manuel, es hipócrita y es mentiroso. Así es, y dice la nota, Víctor, entregaron recursos en efectivo a los entonces legisladores Ernesto Javier Cordero Arroyo, Jorge Luis Valle Mauri, David Penchina Groove, Ricardo Anaya Cortés y otros, para hacer algo injusto con las funciones que fue emitir un voto a favor de la reforma constitucional de la materia energética y leyes secundarias, de manera injusta, sin atender a los intereses que representaban, atendiendo en su lugar a un beneficio económico personal. Se lee en un documento así de la FGR. Bien lo dice, nos quería endulzar en aquella ocasión en la campaña Ricardo Canalla Canallín, que todo se iba a ser eléctrico, que íbamos a pagar en las tiendas de autoconveniencia con tu tarjeta en la bolsa, que ni cajeras iba a haber. O sea, sacaba cada jalada. Él quería llamar la atención del voto joven, Víctor, de los jóvenes, sí, con ese tipo de rollos de milenia. Con la modernidad. Con esa modernidad.
que, que a nosotros no se nos olvida que el dólar ya no está basado en oro, está basado en el petróleo. Y mientras los gringos lo tengan basado en eso, el petróleo va a ser ahora sí, pues digamos, la gasolina que mueva al mundo. Va a ser El oro hasta el día de negro. hoy. Si las tecnologías no se han abocado a todo lo eléctrico, es porque todavía no existen las condiciones dadas para crear las pilas necesarias para poder ahora sí cambiarnos a esa tecnología, sino va a ser paulatino conforme la tecnología vaya avanzando y vayamos descubriendo otro tipo de metales, de químicos, los cuales no necesitamos necesariamente litio como tal, porque no hay suficiente litio para todos volcarnos hacia esas tecnologías, pero bueno, de esa manera trataban de engañarnos y nos engañaron durante muchos sexenios, Víctor. Además Sí, precisa, Víctor, ya para terminar este sí. pedacito, que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray y Ernesto Cordero Arroyo, Jorge Luis Valle Mauri, David Penchina y Ricardo Anaya también delinquieron al recibir un beneficio con el fin de realizar actos contra la integridad territorial de la nación mexicana, al abrir la posibilidad de que personas extranjeras pudieran beneficiarse por la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales de la nación. Esto es que vendieron los recursos naturales de México al extranjero, pudiéndolos explotar nosotros a través de Comisión Federal de Electricidad, Víctor, a través de Conagua, pues ya andaban vendiendo hasta el agua al final, Víctor. Así es. Mira, Carlos, lo que sucede es que ellos no les importaba vender la riqueza de México si les iba a quedar una feria. Y eso venía desde el presidente de la República hasta los secretarios, subsecretarios y muchos directores. En los estados, no se diga, también había cierta aceptación en ese sentido y no ponían objeciones a que se hiciera todo esto. Recordemos, el ramo 33 todavía estaba vigente. Recordemos también que el boom que se dio con la venta del petróleo por el incremento de su precio se dio con Felipe Calderón. Y hubo estados que salieron muy beneficiados con este recurso, con este dinero, y apoyaban en todo al presidente de la República. No se nos olvide, estoy hablando de los que ahora se hacen llamar Alianza Federalista. Así es, Vittorio. Y mira, presuntamente Anaya Cortés, para recordar lo que venía ahí en la denuncia que hizo en aquella ocasión Emilio Lozoya, dice que Anaya Cortés recibió alrededor de 6.800.000 pesos de lo que él envió. No hay que olvidar que él recibía millonadas a través del ramo 23, claro, llamado... Era jefe de la bancada panista, Carlos. Es correcto. Y Penchina, ex senador del PRI, 6 millones de pesos el 17 de septiembre del 2014. De acuerdo con lo declarado por Lozoya, en un inicio entregó 10 millones de pesos, posteriormente 900,000 pesos y después 13 millones. Además señaló que a principios del 2014 se realizaron otras 3 nuevas entregas de más de 12 millones de pesos cada una y una más por más de 6 millones. En su declaración, Lozoya aseguró que el expresidente Enrique Peña Nieto y el extitular de Hacienda Luis Videgaray recibieron recursos por parte de la constructora Odebrecht. Estos, a su vez, en distintos momentos establecieron como enlace a David Penchina, al que voy a poner una vez más muy sonriente aquí junto con toda la cloaca de estos cuando gozaban, ahora sí. Pues quién nos iba a reír, los billetes, las carteras llenas de billetes, las maletas, claro, las bolsas, autos nuevos, Estado Mayor Presidencial a la puerta, Víctor, pues ¿quién iba a reír como están ahí en la fotografía? Con ellos sí llegaba Santo Claus, Carlos. A ellos sí les traían sus regalitos, los reyes y Santo Claus y cuanta cosa. Aquí la situación, Carlos, es que ellos estaban esperando cualquier situación de este tipo. Sabemos que son oportunistas y que son muy ambiciosos en términos de dinero. No se daba un paso sin guarache siendo diputados, Carlos. Se habla de un total de 120 millones de pesos lo que se estuvo repartiendo para
para la autorización o el voto de las reformas estructurales. No solo fue la reforma energética, para las otras reformas también se les estuvo dando dinero. De eso todavía no hablamos aquí, Carlos. No, paréntesis, esto es nomás de la reforma energética. Sí. Es pura energética. Viene la reforma educativa, la reforma laboral, Víctor, infinidad de reformas. Comunicaciones y demás. La situación pues es que no tenían llenadera, dice por ahí un señor que conozco que sale en las mañanas, no tenían llenadera estos cabrones, Carlos, y la verdad es que estaban todos organizados para el agandalle. Si uno decía yo no voto, iban y le ofrecían su lana hasta que le llegaban al precio y luego todos los demás se estandarizaban, Carlos. Pero no todo queda ahí con los panistas, Víctor. No, señor. No hay que olvidar, la nota que les voy a poner aquí ahorita aquí en pantalla, no hay que olvidar que los panistas, déjame, lo pongo ahora sí correcto, aquí está, ahora sí. No hay que olvidar que los panistas, Víctor, dice aquí la nota de Anabel Hernández, le ofrecieron al Mayo Zambada barcos de Pemex para traficar drogas a diestra y siniestra, Víctor, para que no fueran revisados. Y ahí era donde transportaban. A veces las películas, uno dice que hay mucha ficción, pero no estamos viendo que alguien filtra la información y de ahí salen ciertas películas, Víctor. Pues mira nada más, en barcos de Pemex los panistas la gozaban rico, Víctor. Sí, efectivamente, Carlos. Y lo único que pedían era un moche. Lo único que pedían era una cooperacha que después utilizaban en diversas situaciones, entre ellas campañas políticas, Carlos, apoyo a presidentes municipales y gobernadores. Y es lo único que pedían a los grupos de delincuencia organizada en México. Te digo que salen baratos, Víctor, estos. Así es. Sí, definitivamente. Y lo peor, que estando García Luna como secretario de Seguridad Pública Nacional, utilizaba al ejército, Carlos, y utilizaba a la policía federal para proteger a sus protegidos y acabar con los demás, que tampoco acababan, porque de todos podían sacar beneficios. Entonces, todos eran bien queridos, Carlos. No, si lo que te digo es de que, así como los vemos con Biden en este momento, todos felicitando ahora sí al patrón, al que supuestamente los va a salvar de la cárcel, como si fuera ahora sí el señor Joe Biden y su gente, como si fueran los perdonadores de la vida, Víctor, y con los cuales con la varita mágica los va a proteger en todas sus pillerías. Que no se les olvide que también tienen sus recuerdos el señor Joe, que estuvo trabajando con Obama junto en los sexenios de Felipe Calderón, y él no era el que mandaba era Obama, y cuando llega el otro, no se le olvide que trae nuevas políticas que hacer, y ya lo dijo y ya mandó un mensaje, que va a hacer todo lo contrario a lo malo que hizo Donald Trump. Y si en este país estamos atacando la corrupción, quiere decir que se va a sumar al ataque de la corrupción, y que él la conoce muy bien porque él la vivió junto con los panistas en este país y parte de los priistas. Así que todo este tipo de argumentos que estamos viendo, y que Anabel Hernández, esa gran periodista, está sacando esos trapitos al sol, creo que es parte también. El joven que tenemos aquí en pantalla está detenido allá en los Estados Unidos de Norteamérica, que es el hijo del Mayo Zambada. El Mayito está ya encerrado y creo que tiene que contarnos mucho, pero aquí lo que me llama la atención, Víctor, es ¿cómo es posible que todavía se atrevan a formar un Sí por México, donde lo único que veo es corrupción, Víctor, hipocresía, mentira, agandalle del país, la venta de recursos naturales de este país? O sea, yo no veo nada bueno en todos estos personajes. Todavía se aglutinan como si fueran santos
y pidiendo el voto de la gente, como si ellos no supieran que existen las redes sociales en las cuales todos los días los estamos desenmascarando, Víctor, junto con el presidente todas las mañanas. O sea, son tan cínicos, ciegos, sinvergüenzas, que todavía se aglutinan para decir y pedir un voto de sí por México. Sí, se les olvida, Carlos, que ya el pueblo de México ya está despierto, estamos enterados, todos los días somos participativos, de diferentes modos nos estamos enterando de lo que acontece y ocurre en nuestro entorno, y esto es algo importante, nos va a mantener activos y nos va a mantener siempre atentos a reaccionar de manera positiva, Carlos. Por el otro lado, no se nos olvide, yo lo único que veo en Sí por México es una larga fila de colas que se pisan unos a otros. Buscan de alguna manera también entre ellos protegerse, Carlos, porque todavía hay mucha inmundicia, hay mucha, digamos, corrupción entre toda esta gente. Yo diría que lo que están haciendo es una masa de corrupción cada vez más grande que el pueblo rechaza. El pueblo definitivamente no lo va a tomar en cuenta, Carlos, porque ya es otro pueblo de México. Mira, te voy a presentar aquí, voy a poner en pantalla, Víctor, una fotografía que quiero que vean la gente de México. Vamos a ver si es esta la correcta, que me llama mucho la atención, Víctor. Aquí está, aquí la tengo en pantalla en este momento. Tengo la fotografía en la junta que hicieron de Sí por México el día de la presentación, Víctor. Así. Del lado izquierdo está Gustavo de Hoyos, luego le sigue Marquito Cortés, representante del PAN, líder, luego está Alito, el del PRI, luego está Zambrano, el del PRD, y luego está Claudio X González, las cabezas de Sí por México. Yo veo corrupción, Víctor, condonación de impuestos, evasión de impuestos, pobreza, Víctor, generadores de pobreza. Veo traición, Víctor, en el señor Zambrano, que los otros ya los conocemos cómo son, pero Zambrano veo traición y no veo nada bueno en esos dirigentes de Sí por México. Desgraciadamente todavía hay gente que los cree y todavía hay gente a los cuales representa. ¿A quién? Pues a la bola de rateros, Víctor. Sí, efectivamente, a los capitales, a los intereses, a los dineros, a los que más tienen, Carlos. Yo lo único que veo en esa fotografía es una víbora con 7 cabezas y todas van encaminadas a obtener el mismo beneficio. Todas van encaminadas a solicitar el voto del pueblo de México. Yo dudo que aún todos juntos logren siquiera lo que pudo haber logrado un solo partido como ellos cuando todavía estábamos dormidos, Carlos. Estamos hablando de hace aproximadamente 8 años. Es correcto, Víctor. Pues ya para terminar, amigo de Conexión, pues aquí le dejo la postal donde Ricardo Anaya, Ernesto Cordero y David Penchina ya son acusados por la FGR de asociación delictuosa por el caso Lozoya Austin, por la situación de Odebrecht, por los millones de pesos que recibieron, nada más de ese caso. Ojalá y después salgan las órdenes de aprehensión de estos señores y no es tanto, pero ojalá detrás de eso, Víctor, logren salir también las otras reformas a las cuales te referías y empecemos a ver ahora sí la realidad en la cual se la pasaban estos señores, Víctor, pues gozando en la cama. Por eso todos querían ser diputados, Víctor. Sí. Porque sí, todos querían estar dentro del presupuesto, Carlos. Era un error vivir fuera del presupuesto para los políticos anteriores, ¿no? No era en sí el sueldo de 100,000 pesos que tenían, más prestaciones, que terminaban ganando cerca de 220,000 estos señores, viajes de avión todos los fines de semana. Bueno, no era tanto, eran los millones que llegaban constantemente en sobres amarillos panzones, en bolsas, en coches, en infinidad de... Bueno, para los que conocieron la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, era una gran plaza
en el norte les llaman moles. Eran una vendimia de trajes europeos, zapatos europeos, comida de todo el mundo. Había 3 restaurantes, uno internacional donde tenían chefs de todas partes, salas de masaje, Víctor, gente que boleaba, estética, donde te cortabas el pelo, las uñas, y las uñas no digo se las afilaban para robar, sino de manicure de esta bola de sinvergüenzas. Bueno, vendían perfumes, oro, joyerías, y cuando llega la cuarta transformación, vacío se quedó todo eso, Víctor. Los anaqueles, restaurante, creo que ya nada más hay uno, Víctor, de los 3 que había. Bueno, se volvió un desierto allá adentro, porque cuando vivían estos señores no era en sí el sueldo, eran los grandes sobres panzones. ¿Algo que quieras para despedirte, Víctor? Pues nada más porque ya apareció aquí que el Wi-Fi está inestable, Carlos. Nada más despedirme y agradecerles a todos aquellos que estuvieron con nosotros y a los que nos verán después, y pedirles nuevamente que nos ayuden con nuestro Sí, veo que ya le está fallando ahí. Corral, Carlos Federico. Se está yendo, Carlos. Se está yendo. Entonces un saludo para Valeria Bala, Juma Juca, James Dean, que están aquí, Blanca Herrera, Isaac Navarro, Aldo B, a todos los que están aquí pendientes, un abrazote. Nos vemos pronto en la capital. Tenemos que ir ahora en diciembre. Vámonos riendo y nos vemos en la próxima conexión, Víctor. Ya te está fallando por aquellos rumbos. Vámonos riendo, raza. Claro que sí, Carlos.